Buenas amigos, juntos nuevamente con las mismas ansias de continuar descubriendo la fotografía, porque ella juega un papel importante en la vida de todos. Nos conecta con momentos del pasado, nos hace recordar personas que ya no están, lugares, sentimientos, nos ayuda a saber quiénes somos. Acompáñenme los próximos minutos para conocer lo que el profesor Ramón Cabrales nos va a enseñar sobre la fotografía y otras secciones que ampliarán sus conocimientos sobre esta apasionada manifestación de las artes plásticas. Amigos, ya estamos en la primera sección, la historia de la fotografía. A mi lado nuevamente el profesor Ramón Cabrales. Profesor, un placer tenerlo conmigo. Y yo de estar contigo, tú lo sabes. Claro, para seguir aprendiendo, porque cuando salga de aquí voy a ser una fotógrafa conceptual. Oh, menos mal, menos mal. Y yo te voy a hacer yo te debo un retrato glamour a ti. Es verdad, pues dígame. Mira, en el programa anterior estuvimos hablando sobre qué pasó con la expansión del fotoperiodismo, de la fotografía de prensa, las primeras imágenes de prensa en el mundo y en Cuba, pero también de forma paralela la fotografía artística se mantuvo desarrollándose. Y hubo un gran desarrollo a final de siglo, por este gran desarrollo que yo te decía tecnológico que había habido, de la reducción del tamaño de las cámaras, de los nuevos materiales fotosensibles que se empezaron a hacer, de las películas de Kodak, etc. Y ese cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX, también empiezan a surgir nuevas variantes en el mundo del arte que la fotografía las absorbe. Porque, por ejemplo, ya Goya había hecho sus figuras negras, que es como un preámbulo de lo que viene después, que serían las vanguardias. También ya aparece un poco un nuevo estilo pictórico, que es el expresionismo, con el grito de Munch. Y entonces, a partir de ahí, la fotografía empieza también, esa académica, esa fotografía que venía copiando de la pintura académica y que yo te decía que debíamos llamarla pictoricista, pues comienza también a desarrollarse de una manera muy amplia, ¿no? También, acuérdate que ya había habido un gran desarrollo impresionista en el mundo de la pintura y que también los fotógrafos habían comenzado a hacer fotografía que ellos llamaron pictorialista, que Tausk, un importante historiador y fotógrafo checo, dice que realmente no es más que impresionismo. O sea, los fotógrafos, como siempre, que hemos querido como que separarnos un poco de lo que hacen los pintores y le llamamos pictorialismo. Fíjate que no estoy diciendo pictoricismo. Pictoricismo es copiar de la pintura. Pictorialismo es hacer fotografía sin pensar en la pintura, a partir de la propia pintura. Yo te comentaba ayer, en el programa anterior, que sencillamente hacían sus propios objetivos, le ponían vaselina al lente delante, etc. Y ocurre que este tipo de fotografía, realmente el final, el resultado, era muy parecido a una pintura impresionista, a una pintura parecida a Degas o una pintura parecida a Monet, etc. Pero eran fotografías. Y eso se usó mucho en esta época también. Era la época ya de la pintura de Van Gogh y todas esas cosas se copian. Entonces hay mucho desarrollo de esto. Y estos pictorialistas incluso crean su propia asociación, una asociación de pintores pictorialistas. Y se hace una gran exposición en Viena con este tipo de fotografía para lograr que la fotografía fuera arte por sí misma, no porque copiara de la pintura. Y ese es el objetivo de los pictorialistas, que se analice a la fotografía como arte, pero que no se diga que es una copia de la pintura. Claro, se siguió copiando de la pintura, pero ellos tratan por todo lo contrario de separarse de la pintura como tal. ¿Me podría dar algún ejemplo de algunos pictorialistas no, para buscarlos y poder ver Alfred Stiglitz, Edward Steichen, fueron fotógrafos pictorialistas. O sea, ellos trataron de hacer todo esto, ¿eh? O sea, fueron fotógrafos que trataron por todos los medios de... Mira, sobre todo esta fotografía pictorialista o impresionista, porque hoy en día es impresionista, en estos países era muy fácil de hacer, porque sobre todo en invierno, con esos climas de nieve, esa bruma, se hacía. En España también hubo mucho pictorialismo, o sea, muchos fotógrafos que hicieron pictorialismo.
Y entonces en esta época hay esas dos grandes tendencias, entre academicismo por un lado, fotógrafos que seguían copiando la pintura tradicional, clásica, en general, con todos esos estilos del siglo XIX y anteriores, y los fotógrafos que empiezan a experimentar, porque realmente el pictorialismo o impresionismo fotográfico no es más que una nueva experimentación. Empiezan a experimentar con nuevos tipos de objetivos, con nuevos tipos de incluso de manera de imprimir las fotos. Y Stiglitz incluso abre una galería en Nueva York pictorialista. Te digo, las fotografías, por ejemplo, de nieve, de atardeceres muy opaco, se lograba moviendo la cámara, logrando movimiento en la cámara para que la foto me quedara como desfasada, como si hubiera un movimiento. Incluso de ahí se comienza a estudiar lo que vendría después, que es el cine. Cómo se logra a partir de la fotografía fija hacer, y un día hablaremos de Muybridge, que es el primero que logra hacer disparos fotográficos con mucha fotografía y logra que a partir de la fotografía haya un movimiento, porque el cine no es más que fotografía en movimiento, porque antes era 24 por segundo, ¿no? Fotografía en movimiento. Entonces hay un gran desarrollo fotográfico que incluso aquí en Cuba, Luz Merino, la increíble, ya no está con nosotros, profesora de la Facultad de Historia del Arte, le llamó cambio de siglo. ¿Por qué? Porque se mezcló mucho lo tradicional con lo novedoso. Se hacían ambas cosas al mismo tiempo. Eso da lugar, como sabemos después, a la vanguardia, que bueno, será tal vez tema de otro programa hablar de la fotografía vanguardista. Pero sí, hay, por ejemplo, las fotografías de Stiglitz en Nueva York son impresionantes. Ver, por ejemplo, las guaguas de Nueva York bajo una nevada, muy movido, como si se estuviera moviendo aquello, porque las guaguas, ¿qué cosa eran? Eran unos carretones con unos caballos adelante. Sí, Nueva York no te creas que siempre tuvo metro, ¿no? Entonces, sí, es un estilo, a mí me gusta mucho el estilo impresionista. Sí, claro, era un estilo que era en blanco y negro. Hay muchos, por ejemplo, también está Julia Margaret Cameron, que y lo hizo en el mundo del retrato, el impresionismo retratístico, y fueron, creo que, grandes artistas que lograron que ya en el siglo XX la fotografía fuera reconocida como una manifestación artística más. Porque durante todo el siglo XIX, como hemos comentado en algunas oportunidades, hubo una gran lucha entre pintores y fotógrafos diciendo que la fotografía debía de ser la esclava, la sirvienta de los pintores, pero nunca compararse con la pintura. Cosas que sabemos que hoy en día, mira, muchas veces en La Habana, en las galerías, hay más fotografía que pintura. Qué pinturas, así mismo. Profesor, nos vemos en unos minutos. ¿Seguro? Para la próxima sección. Seguro. Y nosotros, amigos, continuamos descubriendo la fotografía. En un filme, con el objetivo de llevar a cabo la visión del director sobre la historia a contar, mediante el uso creativo de los recursos del cine, este trabaja estrechamente con el director de fotografía, que es quien toma las decisiones pertinentes sobre iluminación, óptica y las cámaras de cine que se utilizarían, con el propósito de lograr la calidad artística necesaria. Vamos a conocer datos sobre uno de los directores de cine más importantes de los últimos tiempos, Emmanuel Lubensky. Emmanuel Lubensky es un director de fotografía, productor y director nacido en Ciudad de México el 30 de noviembre de 1964. Estudió Historia y Cinematografía en la Universidad Autónoma de Ciudad México y más tarde matriculó en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, una de las más importantes escuelas de cine en su país. En México recibió el premio Ariel por su trabajo en la película Como agua para chocolate. Le ha sido otorgado el premio Oscar en 3 ocasiones, convirtiéndolo en el mexicano con mayor número de reconocimiento de la Academia.
por su trabajo como director de fotografía en Gravity, Bergman y El Renacido. Además, un premio coral con el filme Miroslava. Lubensky es reconocido por el uso de la iluminación natural y las tomas continuas e ininterrumpidas en cinematografía. Es un director de fotografía que ha trabajado con una amplia gama de directores de primer nivel. Chivo Lubensky, friend, brother, partner, teacher, he did just an amazing job. This film was shot in a very particular way, and he's Capturing every nuance of beauty and poetry that the landscapes has to give us. Chivo is a master of light, and he creates a relentless experience, but at the same time is very submersive. And that gives power of the image. You want to be able to immerse yourself in an entirely different world, and they've really accomplished that goal in this movie that really takes your breath away.
Y ya estamos en la segunda sección para conocer los géneros y estilos de la fotografía. Profesor, me estaba diciendo que íbamos a hablar sobre el paisaje. Sí, porque yo te decía que esta sección la vamos a dedicar a los estilos. Sería bueno ya hablar de un géneros y estilos. Sería bueno ya hablar de un género en particular y ver dentro de este género en qué estilo se hace. Porque como yo te decía a ti en programas anteriores, el género va más a la temática, al contenido de la imagen, mientras que el estilo va más a la parte formal, a cómo se hace, a cómo se distribuyen las luces en esa imagen como tal. Y sí, el paisaje, ¿por qué? Porque tal vez fuera de retratarnos o retratar, creo que es el género que más se utiliza. Nos gusta cuando vamos a cualquier lugar, aunque no sea el lugar más hermoso del mundo, pero para dejar una constancia que estuvimos allí, pues nos gusta retratar el lugar donde estuvimos, ¿no? Y eso es hacer paisaje. Desde luego hay fotógrafos profesionales que lo que hacen es hacer fotografía de paisaje. Y el paisaje a veces lo confundimos, porque como hemos visto, como veíamos en programas del año anterior que hablábamos de composición fotográfica, yo siempre decía en aquellas clases de composición que una buena fotografía era aquella que tenía un motivo, un centro de interés, algo que llamara la atención. Y la gente se piensa que hacer un paisaje es encuadrar y picar por donde uno quiera. O sea, cortar la imagen o encuadrar por donde uno quiera. Y no es tan así. Usted tiene que buscar en ese paisaje algo que llame la atención. Algo de la propia naturaleza, como puede ser un río, una cascada, una montaña, una palma real. Y algo que incluso pueda haber sido hecho por el ser humano, como un puente, cosas así que llamen la atención. Y por ejemplo, profesor, en un paisaje con montañas, la cascada, ¿cómo sería la forma de recortar correctamente? Bueno, habría que ser en primer lugar horizontal. Los paisajes, el formato de paisaje es horizontal, aunque a veces no nos queda más remedio que hacerlo vertical. Pero el típico es el llamado apaisado o formato horizontal para poder captar ese tipo de paisaje. Desde luego, hay que hacerlo también con un objetivo que me ayude, con un gran angular que son esos objetivos que tienen distancias focales pequeñas, como un 18 o un 28, para que me abra el ángulo de visión de la cámara y yo pueda captar mayor espacio. Tampoco puedo estar muy cerca, tengo que hacerlo bastante lejos para poder captar todo ese espacio. Pero además te digo algo, hay tres tipos de paisajes como tal. Está el paisaje rural, que es el típico, el que no tiene nada hecho por el hombre, el natural, paisaje natural. Está el paisaje urbano, que son las ciudades, una ciudad completa, un pedazo de ciudad, ¿no? Un parque, un jardín enorme, urbano. Y está el cultural, donde hay paisaje natural combinado con paisajes, con elementos hechos por el hombre. O sea, hay esos tres tipos de paisaje a la hora de hacerlo. Y en eso es muy importante tener lo que yo te decía del centro de interés. Crear un centro de interés como tal, para lograr que el paisaje llame la atención. También muchas veces hacer la fotografía en picado, desde una altura, pues logras un paisaje mucho más interesante. Hoy en día con la fotografía digital tenemos la ventaja de que encontramos paisajes maravillosos con el color, porque el paisaje es color. Pero los paisajes en blanco y negro también resultan muy, muy interesantes. Otra cosa importante es en qué estilo yo voy a hacer mi paisaje. Porque ahí yo lo puedo hacer, como hemos hablado también, de una manera académica, o lo puedo hacer también de una manera incluso más vanguardista, mucho más modernista, por decirlo de alguna manera. Y yo puedo imitar, o sea, como fotógrafo, a grandes estilos del arte, porque los estilos están hechos para todo el mundo, para pintores, para escultores, para fotógrafos. Y puedo hacer un paisaje gótico. Mira esos paisajes que tú debes haber visto, por ejemplo, de un cementerio en el atardecer, donde hay unos cuervos volando por ahí. Eso es muy gótico, porque lo gótico tiene que ver con lo tenebroso, lo gótico tiene que ver con el miedo, esos bosques llenos de oscuridad, que a veces en el día dan miedo, ¿no? Pues eso es muy gótico. Porque claro, uno no solamente pensamos en la arquitectura gótica, sino en el paisaje gótico también. Pero podemos hablar también de paisajes románticos, que es otro estilo muy bello del siglo XIX, donde fluyen los sentimientos de soledad,
de ausencia, porque el romanticismo es eso. El romanticismo tiene que ver con la tristeza, con la pérdida, con la soledad, con la necesidad de que nos falta algo, nos faltó alguien. Eso es muy romántico. ¿Y cómo sería uno barroco, que recuerde que es mi Ahora preferido? voy a hablar del barroco. El barroco, y sí, a mí me gusta mucho también el estilo barroco. El estilo barroco viene de la pintura barroca, de Rembrandt, de Caravaggio, que además hay una gran diferencia entre Rembrandt y Caravaggio, porque Rembrandt lo que trabajaba era con el claro oscuro, mientras que Caravaggio trabaja con el negro. Por eso a Caravaggio se le dice tenebrista. Y así hay paisajes también. Hay paisajes que trabajan mucho el claro oscuro. Los paisajes nocturnos son muy barrocos, o paisajes en día de lluvia, donde tú trabajas la claridad y la oscuridad, cuando el cielo está negro, bueno, pues los paisajes pueden ser muy barrocos. Y si lo llevas a blanco y negro, pues todavía logras más fuerza barroca como tal. Pero también podemos hablar de paisajes incluso más vanguardistas. Hay un fotógrafo italiano, Franco Fontana, que cuando él fotografía el paisaje, claro, él también después manipula un poco la fotografía. Estuve hablando ya de fotografía manipulada. La fotografía artística se puede manipular. La fotografía que no se puede manipular es la documental y mucho menos la de prensa. Pero la artística usted puede manipularla hasta un límite, porque si te pasas de ese límite estás entrando en otro rango del arte, que es arte digital. Ya es otra cosa, porque el arte digital no necesitas una foto para hacerlo. Puedes partir de un diseño, pero también te sirve de base una fotografía. Y ocurre que en este caso, por ejemplo, Franco Fontana, cuando él hace sus paisajes, si tú los ves, te vas a dar cuenta que forma figuras geométricas. Él vivía en la Toscana en Italia, dicen que es la zona más preciosa de Italia. Sí, ahí está Florencia y todo eso. Es conozco Italia, pero no la Toscana. Muy bella. Y entonces son como triángulos, como cuadrados que él forma, y que se ve la hierba de diferente color, y él crea esa imagen que puede ser muy cubista, muy fauvista, y ya eso es un paisaje vanguardista. Por lo tanto, puedes tener paisajes de todo, pero además, fíjate, dentro del paisaje cae también lo que es la fotografía de viaje. Hoy en día se le da mucha importancia a la fotografía de viaje, y hay grandes concursos de fotografía de viaje para fotógrafos que son no profesionales. Pero así me gustaría, sí, me voy a embullar, y me gustaría que hablemos también en próximos programas del cubismo. Claro, ya hablaremos de fotografía cubista Está también. bien. Pues entonces nos vemos, profesor, en el próximo programa. Nos vemos. Pero ustedes no, porque acá continuamos descubriendo la fotografía. La fotografía, como documento social que son, tiene su propia narrativa comunicativa y son contribuciones a la historia y a la memoria. Conozcamos los mensajes que nos envía en su obra este ilustre fotógrafo. Manuel Álvarez Bravo fue un fotógrafo y cineasta mexicano, nacido el 4 de febrero de 1902 en Ciudad México. Recibió clases de arte en la Academia de Bellas Artes, su obra fotográfica de finales de los años 20 a los 90. En los años 30 fotografió las obras de los principales muralistas del momento e impartió clases en la Academia San Carlos. A finales de esta década, su fotografía comenzó a separarse del lenguaje visual establecido. Sus creativas soluciones, lo sugestivo de sus títulos y sus temas basados en la cultura y tradiciones mexicanas lo apartaron del trabajo que proponían sus contemporáneos. En la década del 40 consolidó su madurez artística mediante recursos tales como la yuxtaposición, el aislamiento del detalle y el ordenamiento con rigor geométrico. Generalmente una ambigüedad que invita al espectador a ver con nuevos ojos las cosas cotidianas y a construir su propio significado. Manuel Álvarez Bravo fue uno de los fundadores de la fotografía moderna mundial. Es considerado el mayor representante de la fotografía latinoamericana del siglo XX. Falleció el 19 de octubre del 2002. Muchos fotógrafos eligen usar los ojos de otro fotógrafo, sea
del pasado o del presente, en vez de los suyos. Estos fotógrafos están ciegos. La fotografía está de suerte por contar con alguien con su punto de vista. Las fotografías de Álvarez Bravo captan la emotividad y la fuerza de sus modelos. Rompe estereotipos con una temática amplia y plural, pero con una mirada propia, muy propia. Si eres fotógrafo profesional o aficionado, tomar fotos puede ser una excelente manera de capturar y compartir tus experiencias con el mundo. Los invito a que nos acompañen la próxima semana para juntos continuar descubriendo la fotografía.